Este es su podcast Tras el micrófono. Les doy la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión recordaremos la llegada de la radio a México. Sonidos armoniosos, rítmicos y acompasados que fascinaron a toda una generación que vio nacer el siglo XX. Los sonidos de la radio. Los sonidos de la radio. Un sonido absolutamente novedoso, incomparable, desconcertante, que se emite y escucha con el corazón. Celebramos 102 años de la radio en México y sus sonidos del recuerdo. Los sonidos de la radio son el resultado de años de investigación y de la invención de diferentes artefactos que emergieron ligados al desarrollo de la electricidad en pleno siglo XVIII, en el despertar de las ciencias de las telecomunicaciones. La radio es la suma de grandes aportaciones tanto de científicos como de inventores. Si hablásemos de paternidad, se debe mencionar al escocés James Clerk Maxwell, que en 1873 elabora una teoría sobre las misteriosas ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, conocidas como las ondas hertzianas, debido a la aportación de un joven alemán, Henry Hertz, que en 1888 demostró esta teoría construyendo un aparato de laboratorio para generarlas y detectarlas. Así nacieron las ondas hertzianas. 20 años más tarde, el italiano Guillermo Marconi comprobaba que dichas ondas podían cruzar sin ningún problema los océanos, permitiéndose pasar a la historia como un inventor y pionero de la comunicación global. Cabe mencionar que en 1894 se disputó en Estados Unidos la demostración de la transmisión inalámbrica de la radio con Nicolás Tesla, otro famoso inventor de tecnología electromagnética e inalámbrica. Digno es de mencionar las aportaciones del ruso Alexander Stepanovich Popov, quien en 1895 inventa la antena de recepción, con lo que se produce una ampliación del campo de recepción. La primera década del nuevo siglo aportó muchos perfeccionamientos. Lee de Forest inventó el audión. Hoy se le conoce como el tubo de vacío, posteriormente reemplazado por el transmisor, dispositivo que aumenta las señales de radio, tanto en la transmisión como en la recepción. Este invento permitió la transmisión más nítida de la señal radiofónica a nivel mundial. El siglo XX ve el nacimiento de la radiodifusión, medio que rompe las barreras del espacio y de la temporalidad, que en poco tiempo se convirtió en un emporio. Estados Unidos vio aparecer en 1920 la primera estación comercial, la KDKA de Pittsburgh, gracias a la rápida construcción de transmisores más potentes y receptores que se multiplicaron vertiginosamente. Harry P. Davis, vicepresidente de la Westinghouse Company, fue el primer visionario de la radio comercial, y al empuje de empresas como la General Electric y la RCA Victor, que exportaron a toda América el equipo y los radioreceptores para todo el mundo. La radio se convirtió en el medio de comunicación preferido por toda la gente, que al escucharle se enamoraba de su armonioso sonido. Es 1921. El general Álvaro Obregón gobierna un México moderno, postrevolucionario, festeja el centenario de la independencia y celebra un nuevo mundo que se hace sentir, un sonido nuevo que se escucha por primera vez en el aire de México, el sonido de la radio, que escuchaba un público curioso y maravillado en el Teatro Nacional, hoy llamado Palacio de Bellas Artes. El sonido de la radio, originado a unas cuantas cuadras de distancia por el doctor Adolfo Enrique Gómez Fernández, el 27 de septiembre de 1921, no era una voz simplemente humana, sino una voz de la radio,
y el 9 de octubre de ese mismo año, el ingeniero Constantino de Tárnava lanzaba en Monterrey su primera transmisión de radio. Los actuales industriales de la radio y la televisión le atribuyen la paternidad. El 8 de mayo inicia sus transmisiones la estación que inicialmente lleva el nombre de El Universal, la Casa del Radio, y posteriormente es identificada con las siglas CYL. El señor Raúl Azcárraga, dueño de la tienda de artículos electrónicos La Casa del Radio, había puesto a funcionar un transmisor de 50 watts de potencia, emitiendo señales de prueba desde el local de su negocio, ubicado en Avenida Juárez, número 62, en la Ciudad de México. El 6 de julio de 1922, los primeros radioexperimentadores se constituyeron en un gremio estable, fundando la Liga Nacional de Radio, teniendo como presidente al ingeniero Salvador Domenzaín. Al año siguiente, se fusionan con el Centro de Ingenieros y el Club Central Mexicano de Radio, para formar la Liga Central Mexicana de Radio, antecedente de la actual Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. El 15 de septiembre se inaugura la estación de la cigarrera de El Buen Tono, posteriormente conocida con las siglas CYB. En 1929 le otorgaron el indicativo XEB, la B grande de México, y es la decana de las radiodifusoras en operación. La emisora fue instalada por la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, cuyo capital es de origen francés, instalada por el ingeniero José de la Herrán. En ese mismo año, 1929, se celebró en Washington la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, la cual determina nuevos indicativos de llamada para las estaciones que prestan esta clase de servicios. A México le son asignados las siglas XAA hasta XPZ. A partir de esta fecha, utilizó el indicativo XE para las estaciones de amplitud modulada y unos años más tarde XH para las estaciones de frecuencia modulada. El 18 de septiembre de 1930 inicia sus transmisiones una emisora que marca a la vez el final de un periodo y el inicio de una nueva etapa en la historia de la radiodifusión mexicana. Nace la XEW, la voz de la América Latina desde México, cuyo propietario, el empresario tamaulipeco Emilio Azcárraga Vidaurreta, la visualizó como un negocio, una institución cuyo objetivo, más que científico, cultural o educativo, era el económico. La W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población. La primera que entiende que para tener éxito económico, la radio tiene que convertirse en un referente cotidiano para las personas, es decir, que la información, el entretenimiento y la compañía deben ser buscados por la gente en la radio. Fue modelo seguido por las estaciones de provincia y precursora de la organización de las grandes cadenas radiofónicas como Radio Continental, Radiodifusoras Unidas Mexicanas, RUMSA, Radiodifusoras Asociadas S.A., RASA, Cadena Núcleo Radio 1000 y Radiocadena Nacional, RCN, unidas a grandes corporaciones internacionales como la NBC y la CBS. En mayo de 1952 comienza sus operaciones formales la estación XH-FM Radio Joya del Distrito Federal, primera en México que transmite utilizando la banda de frecuencia modulada. Durante el segundo lustro de los 50 se consolida una nueva forma de operación en la radio. Se combinan las emisiones en directo con los programas grabados. La difusión de discos con grabaciones musicales era solo complementaria. La radio evoluciona al ritmo de los tiempos y su consolidación como industria se da en la década de los 60 con la publicación de la Ley Federal de Radio y Televisión,
que instituye a la radio y a la televisión como medios de interés público y el establecimiento del régimen de concesiones y permisos a que están sujetos ambos medios. Desde finales de los 90 y hasta la fecha, el panorama de la radiodifusión se volvió a reestructurar en indefinidas ocasiones, debido a la crisis económica que enfrenta el país. De ahí que los grupos viven entre crisis y alianzas, reinventando los sonidos de la radio. La primera transmisión radiofónica pública en onda corta en Mazatlán fue idea del Dr. Rafael Domínguez Gómez, ocurrida el 10 de mayo de 1925, con motivo de la primera exposición regional, industrial, agrícola, comercial, ganadera y de bellas artes. Y en 1939, la primera señal de una incipiente industria planeada por el aficionado a la radiotelefonía y telegrafía, el profesor Enrique Maximiliano Gómez Blanco, irrumpió el cielo de Mazatlán, sin precisarse la fecha en que operó la radiodifusora bajo el indicativo de XEDN. Roberto González Mata llega a Mazatlán para trabajar como telegrafista. Acondicionó su casa, que estaba frente a la fábrica de los Felton, en la calle del Astillero, hoy Vicente Guerrero, para operar una estación de onda corta en la que se transmitían programas improvisados de música con los pianistas Chito Patrón y Salvador Barreto. González Mata, animado por una serie de empresarios, consiguió la concesión para operar una radiodifusora de onda corta y en la frecuencia de 49 metros, y fue la XCBQ, La Voz del Pacífico. Tiempo después, transmitió desde el Teatro Rubio, hoy Teatro Ángela Peralta. Transmitió noticias que llegaron hasta San Francisco, Australia y Nueva Zelanda. La XCBQ tuvo como gerente a Alejandro Chobert, quien, apoyado por el comercio local, abre en 1939 una estación de onda corta en la frecuencia de 1420 kHz, a la cual se le otorgó el denominativo XEDS, que se destacó por ser una radio comercial apoyada por los empresarios locales, naciendo así la radio comercial en Mazatlán y la primera en transmitir los partidos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, que la convertiría en un medio informativo y comercial muy importante de su época. Por problemas económicos, el señor Chobert vendió la XCDS en 1954 al doctor Enrique Maximiliano Gómez Blanco, al cual le otorgaron las siglas XCDL, que fue la primera estación que transmitió un control remoto y fue la inauguración de la empresa Coca-Cola. La década de los 40 vio nacer a dos de las estaciones más importantes de la región. La primera fue la concesión adquirida por don Óscar Pérez Escobosa, quien era originario de Tayoltita, Durango, donde se estableció la empresa minera San Luis Mining Company, en la cual trabajaba como ingeniero electricista. Ahí desarrolló su afición por la radio y gracias a la amistad con don Miguel Valadez Lejarza, cronista afamado de la ciudad, quien le motivó a invertir capital en una estación radiofónica. Sin dejar su empleo en la San Luis Mining Company, don Óscar fue adquiriendo el equipo requerido y es el 25 de mayo de 1940 que salió al aire las primeras transmisiones de XERJ, ubicada en el Hotel Belmar, bajo la coordinación directa de uno de los mejores ingenieros de la época, el ingeniero don Luis Pantoja Parra. 1940 vio nacer otra de las grandes estaciones radiofónicas del puerto, la XETK, fundada por el ingeniero Luis Pantoja Parra. A XETK le otorgaron la frecuencia de 630 en amplitud modulada, transmitiendo con 4.000 watts de potencia. En poco tiempo se convirtió en la primera estación radiofónica en Mazatlán, muy reconocida por su prestigio a nivel nacional, ya que don Luis Pantoja se encargó de proveer a la estación de tecnología de vanguardia y del personal humano más profesional, haciendo de XETK la estación más importante de la región.
Contó con las mejores personalidades de la industria radiofónica local, como gerentes, productores, musicalizadores, directores, actores y creativos. Tuvo las mejores voces de locutores autorizados por la Secretaría de Educación Pública, a los cuales recordamos y rendimos homenaje, entre ellos Rafael Reyes Quidalto, Clemente y Eduardo Valdés Vizcarra, José Ángel Delgadillo, Rusia MacGregor y José Rodríguez Ramírez. La historia de la época de oro de la radio en Mazatlán se consolidó en los 40s, con las estaciones más importantes: XCTK del ingeniero Luis Pantoja Parra, XCRJ de Óscar Pérez Escobosa, XENX de Alejandro Stevenson, XEOW de Enrique Maximiliano Gómez Blanco. XCTK formó parte de ambas cadenas radiofónicas más importantes a nivel nacional: NBS XCW, CBS XEQ, y también formaría parte de Radioprogramas de México. Asimismo, XCTK perteneció a Radio Cadena Nacional, RCN, en la época de consolidación de las cadenas nacionales y su relación con las empresas radiofónicas de Estados Unidos. En la década de los 70s, XETK pasó a manos de don Óscar Pérez Escobosa, conformando junto con XRJ y la XESQ de Culiacán al grupo Promomedios Mazatlán. A partir de los años 80 se fueron agregando más estaciones al cuadrante radiofónico en Mazatlán, y entre las estaciones más importantes se encuentran XEOW, XENX, XCDOX y XEACE Radio Éxitos, de don Pablo Jivillé Partida, la estación radiofónica que marcó toda una época de la música juvenil en el puerto, y es a partir de Radio Éxitos que se marca el nacimiento de la radio contemporánea en Mazatlán. Tras la época de oro de la radio en Mazatlán, la industria ha experimentado un crecimiento sostenido. De las 4 grandes estaciones de radio, se fueron agregando al cuadrante más estaciones. Aquí recordaremos a XEMMS Radio 1000, La Ola, estación perteneciente al núcleo Radio 1000 México, que asociados con Promomedios Mazatlán, consolidó el género tropical en la década de los 90s, en el gusto y la preferencia de su auditorio. Además, sentó el precedente de ser la primera estación que tuvo como gerente general a una mujer, Norma Miriam Rodríguez Domínguez, quien deja como legado la capacidad de la mujer para desempeñar un puesto de dirección de alto nivel dentro de la industria radiofónica. Hoy, Mazatlán cuenta con 21 estaciones, de las cuales 6 transmiten en AM y 19 en FM. Algunas estaciones son estaciones combo, porque transmiten tanto en AM como en FM. También es digno de mencionar que hay 3 estaciones culturales que han venido a enriquecer la identidad cultural de la región. Por otra parte, la convergencia tecnológica ha impulsado a la industria de la radio a entrar a la nueva era de las tecnologías, y la radio ahora es global. En Mazatlán son más de 16 estaciones que ya transmiten vía Internet, por lo cual las ondas hertzianas hoy se expanden más, impulsadas por la globalidad de la comunicación. Los sonidos de la radio se expanden hacia el universo. A 102 años de la radio en México y casi 130 a nivel internacional, la radio se consolida como una plataforma poderosa para celebrar a la humanidad. Es un escenario para que todas las voces se expresen, sean representadas y escuchadas. Las estaciones de radio tienen el compromiso de servir a la comunidad, de ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones.
La radio, insustituible y fundamental, nos ha acompañado durante más de un siglo y es la puerta a la creatividad y la imaginación. Sus ondas hertzianas nos informan, comunican, divierten y nos llevan de la mano a los recuerdos. Las voces que han desfilado por sus micrófonos quedarán inmortalizadas en el libro de oro de la historia de la radiodifusión. Cada onda emitida al espacio vibrará cargada de emociones por siempre, en los sonidos del recuerdo, los sonidos de la radio. Esto fue Tras el Micrófono. Te espero en otro próximo programa para abordar juntos un tema interesante. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme en las plataformas digitales de Spotify, Anchor, Amazon Music, Facebook e Instagram. Gracias y hasta la próxima.